Nadie lo vio venir. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, tiene más en común con los influencers de la generación Z de lo que imaginas. Y lo que acaba de descubrirse en su estrategia de comunicación está cambiando completamente la historia que conocíamos de cómo los políticos se acercan a la juventud. Una jugada arriesgada, con millones de euros de por medio y un elenco de personajes que van desde un ministro discreto hasta la mismísima Rosalía. Prepárense porque lo que viene es una masterclass de comunicación política y un bombazo que nos desvela la cara más inesperada de la Moncloa. El protagonista indiscutible de este relato es Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España y líder del Partido Socialista Obrero Español. Con una trayectoria política marcada por los giros y las remontadas, Sánchez se ha consolidado como una figura central en la política española. Pero ahora, su relevancia no se mide solo en escaños o leyes, sino también en seguidores y bailes en redes sociales. Junto a él, emergen otras figuras clave. Una de ellas es Félix Bolaños García, el secretario general de la Presidencia, un hombre conocido por su discreción y su papel de fontanero en jefe en la Moncloa, un negociador nato y mano derecha del presidente. Y por si fuera poco, la aclamada artista global Rosalía, cuya mención en las redes de Sánchez desató una auténtica revolución digital. El evento central que ha puesto a Pedro Sánchez en el punto de mira de la cultura pop es su sorprendente desembarco en TikTok. En apenas un mes desde que arrancó esta nueva estrategia de comunicación, su perfil ha acumulado la impresionante cifra de casi 200.000 seguidores. El objetivo, según se ha confirmado, es claro: contentar y conectar con la generación Z, ese público joven que pasa horas con el móvil en la mano y que se informa principalmente a través de estas plataformas de rápido consumo. Sánchez, consciente de este cambio de paradigma, ha decidido involucrarse de lleno en una de las redes sociales más populares del momento, rompiendo con la imagen más formal y tradicional de un líder político. La primera reacción a este movimiento no se hizo esperar y fue, como poco, explosiva. Desde la Moncloa, viendo la buena acogida y el impacto inicial, no solo quisieron darle un empuje extra a la cuenta personal del presidente, sino que decidieron ir un paso más allá. Han creado una cuenta específica para el propio gobierno de España y, atención, también para algunos de sus ministros, entre ellos el ya mencionado Félix Bolaños. Esta expansión coordinada demuestra que no se trata de un simple capricho digital, sino de una estrategia de comunicación gubernamental bien definida. Y es que, aunque TikTok sea su nueva joya, el equipo de Sánchez también mantiene una actividad muy intensa en X, antes conocido como Twitter, y en Instagram. De hecho, uno de sus últimos tweets, felicitando a Rosalía por su éxito con su trabajo, Lux, consiguió la friolera de 5,5 millones de impactos, fue retuiteado más de 6.000 veces y acumuló más de 49.000 me gustas, unas cifras que hablan por sí solas de una interactividad altísima. Para entender la magnitud de esta incursión de Pedro Sánchez en TikTok, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y observar la evolución de la comunicación política en la era digital. Antes de esta apuesta por la red de vídeos cortos, el equipo de Sánchez ya trabajaba activamente en plataformas como X e Instagram, consolidando una presencia digital que ha ido mutando con los años. La decisión de unirse a TikTok no es un hecho aislado, sino la culminación de un reconocimiento progresivo de que las reglas del juego han cambiado. Todo comenzó con una necesidad palpable de llegar a las generaciones más jóvenes, aquellas que, como la generación Z y la generación Alfa, consumen contenido de una manera radicalmente diferente, mucho menos conectadas con los canales tradicionales de información. Este movimiento estratégico busca precisamente recuperar terreno en ese espacio, donde los mensajes breves, dinámicos y altamente visuales, propios de TikTok, priman sobre el contenido más textual y estático de otras redes. Y no es solo cuestión de publicar. La estructura comunicativa del gobierno se ha reforzado con recursos específicos y un músculo económico impresionante. Medios especializados confirmaron que el presupuesto para comunicación del Ejecutivo ha alcanzado cifras récord, superando los 78 millones de euros. Una inversión colosal que no solo se destina a la visibilidad, sino también a la contratación de equipos especializados en contenidos audiovisuales, en estrategias de alcance y en todas las complejidades que implica dominar el lenguaje y los algoritmos de plataformas como TikTok. En este contexto, la entrada de Sánchez y su equipo en la red social china cobra un sentido mucho más profundo,
revelando una adaptación consciente y una inversión sin precedentes para humanizar la figura del presidente y mostrar una cara B de su trabajo, que incluye desde recomendaciones de libros hasta la música que escucha. Ahora, hablemos de los perfiles que orbitan en esta historia, porque son clave para entender toda la estrategia. Pedro Sánchez, como presidente del gobierno y secretario general del PSOE, es la figura central. Su trayectoria política, aunque no es el foco principal de este análisis, ha estado marcada por una resiliencia notable y una capacidad para reinventarse, algo que ahora traslada al plano de la comunicación digital. Pero no está solo. Félix Bolaños García, el secretario general de la presidencia, es un perfil fascinante y pieza fundamental en el engranaje de la Moncloa. Aunque es un desconocido para el gran público fuera del ámbito político y periodístico, este hombre ha ascendido hasta la mismísima sala de máquinas del poder en España, siempre de la mano de Pedro Sánchez. Lejos de los focos, que prefiere dejar para otros, como Iván Redondo, según fuentes del gobierno, Bolaños es el gran negociador del presidente. Su discreción, su inteligencia, su detallismo, su método y su lealtad son rasgos que constantemente destacan quienes le conocen. La historia de Bolaños, el fontanero en jefe de la Moncloa, es tan curiosa como inspiradora. Sus padres, emigrantes españoles en Múnich a principios de los años 70, regresaron a España y abrieron una pajarería en Móstoles, donde vendían plantas, abono, comida para mascotas y, durante un tiempo, pájaros y hámsteres. Allí, en 1975, nació Félix. Tras estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y ejercer como abogado, Bolaños consiguió una plaza de letrado asesor en el Banco de España en 2005, un puesto altamente remunerado y de gran prestigio, al que llegó siendo el primero en el concurso de méritos. Su afiliación al PSOE llegó en 2003, impulsado por su indignación ante el conocido «tamallazo». En el partido, se destacó por su mano izquierda y su capacidad para los acuerdos, llegando a montar una asesoría jurídica para militantes y vecinos sin recursos. Su conexión con Pedro Sánchez se forjó en este entorno. En 2014, cuando Sánchez se presentó a las primarias, Bolaños se convirtió en su asesor jurídico, gestionando los conflictos legales y los avales. Su lealtad quedó demostrada en los momentos más tensos de la carrera de Sánchez, como el Comité Federal en el que el partido hizo dimitir al entonces díscolo líder. Bolaños permaneció a su lado, reformulando incluso los estatutos del PSOE. Con la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, Bolaños, desde la sombra, fue el encargado de diseñar la estructura del nuevo gobierno. Dejó el Banco de España, donde ganaba mucho más y vivía más tranquilo, por amistad y lealtad a Sánchez, asumiendo el cargo de secretario general de Presidencia. Su sueldo, 117.259,49 euros. Su figura cobró relevancia pública, aunque sin buscarlo, en octubre de 2019, cuando apareció en las fotografías de la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos. Fue él quien dirigió el complejo operativo legal y negoció personalmente con la familia del dictador, incluso pidiendo un asiento central en el helicóptero para evitar la confrontación entre Francis Franco y la entonces ministra Dolores Delgado. En diciembre, tras las elecciones, negoció con Ione Belarra y Pablo Echenique el reparto de ministerios para Unidas Podemos. Y esta misma semana, según fuentes consultadas, lideró las negociaciones con Ciudadanos para la cuarta prórroga del estado de alarma. A pesar de su perfil bajo, sus declaraciones en mítines socialistas son contundentes, como cuando dijo que en lugar de Casado se debería llamar Pasado, o que Vox es miedo, Ciudadanos ignorancia y el Partido Popular es injusticia. Finalmente, Rosalía, la artista que ha trascendido frontera con su innovadora propuesta musical, también forma parte de esta narrativa, aunque de forma indirecta. Su mención en el tuit de Sánchez no es baladí. Simboliza la intersección entre la política y la cultura pop, y la intención de Sánchez de conectar con un público que admira a figuras como la cantante catalana. Su relevancia radica en su inmensa influencia global y su capacidad para generar un impacto masivo en redes, demostrando el poder de la conexión digital con íconos populares. Ahondemos en los detalles jugosos y reveladores que han puesto a Moncloa en el mapa de TikTok. Según la información disponible, la estrategia de Pedro Sánchez en la plataforma se caracteriza por una mezcla cuidadosamente orquestada de contenido. Por un lado, vemos mensajes más formales, como, por ejemplo, los relacionados con conflictos internacionales de gran calado, como la situación en Gaza,
donde el presidente se posiciona con la seriedad que requiere su cargo. Pero la magia y el engagement llegan con el otro tipo de contenido. Vídeos de tono mucho más relajado. En estos clips más caseros, Sánchez se atreve a mostrar la cara va de su trabajo, compartiendo momentos detrás de las cámaras o incluso ofreciendo recomendaciones personales sobre libros que está leyendo, la música que escucha, o planes para el fin de semana, sugiriendo qué ver o qué leer. Esta combinación estratégica no es casualidad. Permite que la figura del político se muestre no solo como una autoridad política, sino también como un ciudadano más, como una persona cercana. Este enfoque contribuye de manera significativa a humanizar su imagen en redes, haciendo que la generación Z, acostumbrada a la espontaneidad y la autenticidad, aunque controlada, de TikTok, pueda identificarse mejor con él. La estrategia del PSOE y de Sánchez en redes sociales supone un reconocimiento explícito de la necesidad de adaptarse al lenguaje breve, dinámico y eminentemente visual de TikTok, que difiere enormemente del contenido tradicionalmente publicado en plataformas como X o Facebook, donde los textos y los enlaces aún tienen un peso considerable. Aquí se priorizan vídeos cortos, con mensajes que buscan tener gancho, fragmentos de intervenciones relevantes o contenidos que están diseñados específicamente para generar engagement y, por tanto, beneficiar al algoritmo de la plataforma, asegurando una mayor visibilidad y alcance. Las reacciones a esta estrategia han sido, como era de esperar, variadas, pero desde Moncloa se ha percibido una buena acogida que ha impulsado a dar un punch a la presencia digital del Ejecutivo. El hecho de que se haya creado una cuenta al propio gobierno y a ministros como Félix Bolaños, refuerza la idea de que se trata de una estrategia coordinada y no de una iniciativa aislada del presidente. Las cifras en otras plataformas, como el tuit felicitando a Rosalía que logró 5,5 millones de impactos, demuestran que el equipo de Sánchez ya manejaba las claves del engagement y de la viralidad antes de TikTok. Pero la entrada en TikTok ha sido la guinda del pastel, un movimiento arriesgado pero, hasta ahora, con resultados prometedores en términos de alcance y visibilidad. La confirmación de El Confidencial sobre un presupuesto récord de más de 78 millones de euros para comunicación y la contratación de un equipo especializado para contenidos audiovisuales y estrategias de alcance, subraya la seriedad y la ambición detrás de este proyecto. Las conexiones y triangulaciones en esta narrativa también son interesantes. La más evidente es la inclusión de Félix Bolaños, uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, en esta expansión digital. No solo como figura clave en el gobierno, sino ahora también como rostro en TikTok. Esto nos da una idea del valor que se le otorga a la plataforma. Pero la cosa no queda ahí. La competencia es feroz. Medios especializados señalan que otros partidos políticos, como Vox, ya tienen una mayor implantación en este tipo de redes entre los jóvenes, lo que convierte la estrategia de Sánchez en una carrera contrarreloj por recuperar terreno en un caladero de votos crucial. Este escenario nos muestra que, en el mundo digital, la política es también un juego de estrategia y diferenciación, donde cada like y cada follow cuentan. Desde el minuto 8, es vital analizar lo que dicen los expertos sobre esta estrategia y su posible impacto. Los analistas de cultura pop y los periodistas especializados en política digital, aunque no están citados explícitamente en el texto con nombres y apellidos, seguramente estarían divididos. Por un lado, muchos elogiarían la audacia y la adaptabilidad de Pedro Sánchez al sumergirse en una plataforma tan compleja y espontánea como TikTok. La decisión de un líder institucional de este calibre de presentarse de una manera más cercana, auténtica y muchas veces más desenfadada es, en sí misma, un hito. Reconocen que es crucial llegar a la generación Z y Alfa, y que una cuenta verificada y activa en TikTok permite un acceso directo a estas audiencias jóvenes que cada vez están menos conectadas con los medios tradicionales. Sin embargo, otros expertos señalarían los riesgos inherentes. La naturaleza viral de TikTok, la exposición a comentarios masivos, el dominio de contenidos rápidos y sensacionalistas, y la feroz competencia de otras formaciones políticas que podrían tener ventaja en agilidad o formatos más disruptivos, son factores de peso. La pregunta que se hacen muchos es, ¿puede un perfil institucional mantener su dignidad y autoridad mientras intenta encajar en la lógica espontánea de TikTok? Los contenidos de carácter institucional pueden parecer rígidos o poco virales en un entorno donde lo genuino y lo divertido predominan. La audiencia joven, según se indica, podría estar más inclinada a mensajes disruptivos o formatos innovadores,
lo que representa un reto considerable para una figura como Sánchez. El impacto en la imagen y la carrera política de Pedro Sánchez, así como en la percepción del propio gobierno, es una moneda de dos caras. Por un lado, la estrategia busca recuperar terreno entre las generaciones más jóvenes, reforzar la narrativa del gobierno, mostrar transparencia, aunque en un formato controlado, y contrarrestar los discursos de la oposición, que ya circulan con fuerza en las plataformas digitales. El hecho de que su cuenta figure entre los perfiles más seguidos de España en TikTok dentro del mundo de la política, según un ranking de plataformas de análisis de influencers, le otorga un alcance innegable. Por otro lado, los riesgos no son menores. Un paso en falso, un comentario desafortunado o un vídeo mal interpretado podría tener un impacto negativo. Los contratos con marcas o los proyectos no son la preocupación aquí, como sí lo serían para una celebrity de la farándula, pero la imagen pública de un presidente es mucho más delicada y sujeta a escrutinio constante. Los fans, en este caso los votantes y la ciudadanía, pueden sentirse atraídos o, por el contrario, percibir la estrategia como artificial o poco auténtica, generando decepción o incluso rechazo. Esto nos recuerda inevitablemente a precedentes históricos de políticos intentando adaptarse a nuevos medios. Desde presidentes usando la radio en el siglo XX, hasta la irrupción de la televisión y más tarde Internet y redes sociales como Facebook y X. Cada nueva plataforma ha presentado el mismo dilema: cómo mantener la seriedad institucional mientras se busca conectar con el público en su propio terreno. El caso de Barack Obama en Facebook o Twitter, o incluso la presencia de Donald Trump en estas redes, nos muestra cómo algunos han sabrado dominarlas para movilizar a sus bases, mientras otros han tropezado. Sin embargo, TikTok presenta un desafío único por su naturaleza ultradinámica y su público predominantemente joven. La historia se repite, y cada era presenta sus propios influencers políticos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque en toda estrategia de comunicación, especialmente en política, siempre hay versiones encontradas y debates internos, aunque no se expliciten como tales en el texto. La principal tensión subyacente radica en el equilibrio entre la necesidad de humanizar la figura del presidente y el mantener la dignidad institucional. Sánchez, según la fuente, ha sabido adaptarse con un estilo más cercano, auténtico y muchas veces más desenfadado. Sin embargo, el texto también señala que los contenidos de carácter institucional le pueden parecer rígidos o poco virales. ¿Hasta qué punto se puede bailar o dar recomendaciones de libros sin que el mensaje político formal se diluya o pierda credibilidad? Esta dualidad es una batalla constante que su equipo de comunicación debe gestionar. Las redes sociales, como era de esperar, son un hervidero de opiniones y especulaciones. Si bien el texto no detalla hashtags específicos o teorías virales sobre esta estrategia en particular, podemos inferir el tipo de debate que generaría. La llegada de un presidente a TikTok inevitablemente suscita memes, comentarios irónicos y análisis de usuarios que comparan su estilo con el de influencers juveniles. Circula la opinión de que algunos lo verán como un intento genuino de conexión, mientras otros lo tildarán de un lavado de cara digital o una estrategia meramente electoralista. La espontaneidad de TikTok puede ser un arma de doble filo. Por un lado, facilita la conexión directa, por otro, abre la puerta a la crítica masiva, a los haters y a la viralización de contenidos negativos. Los bandos en redes se formarían entre quienes ven con buenos ojos la modernización de la política y quienes lo perciben como una frivolización. ¿Y qué podría pasar ahora? Las posibilidades de lo que viene son varias y todas apuntan a una consolidación y evolución de esta estrategia. Se espera que el gobierno y los ministros, siguiendo la estela de Sánchez y Bolaños, amplíen aún más su presencia en TikTok. Es probable que se exploren más a fondo las funciones interactivas de la plataforma, como encuestas, preguntas a los seguidores, retos o hashtags que inviten a la participación activa de los jóvenes, generando así una comunidad y un diálogo que trascienda la difusión unidireccional. No se descarta que la estrategia incluya, como ya se ha sugerido, la colaboración con influencers o creadores de contenido jóvenes que puedan conectar orgánicamente con la audiencia y refuercen el mensaje institucional de forma creíble. La Moncloa ya ha invertido mucho, y ahora toca exprimir al máximo esta herramienta para recuperar y mantener el éxito entre las nuevas generaciones. Para entender bien a Pedro Sánchez en este nuevo rol digital, hay que mirar a su círculo y a su entorno. El ya mencionado Félix Bolaños es,
sin duda, una de las influencias más potentes en su vida profesional y política. Su papel como fontanero en jefe y gran negociador, su lealtad inquebrantable desde 2014, y su capacidad para operar discretamente tras las cortinas del poder, lo convierten en una pieza insustituible. Además de Bolaños, el texto menciona que en la Moncloa le llaman Benji, y a Iván Redondo, el spin-doctor mediático que, según fuentes del gobierno, se lleva los focos, le apodan Oliver, en referencia a los célebres dibujos animados japoneses Oliver y Benny, lo que habla de la relación simbiótica y estratégica entre ambos. Bolaños acepta el papel de motor, ejecutor y negociador en la sombra, mientras Redondo se encarga de la estrategia pública. Fuentes del gobierno dicen que Bolaños es una de las personas de las que más se fía el presidente. Este equipo, junto a Francisco Salazar, genera, de hecho, más que suspicacias en el resto del gobierno, donde algunos aseguran que la pareja Redondo-Bolaños manda más que cualquiera de los 23 ministros. Además de estas figuras clave, el equipo de comunicación de Moncloa es un equipo especializado en contenidos audiovisuales y estrategias de alcance, confirmando la seriedad de la apuesta. Este círculo íntimo y profesional es el que moldea la imagen pública del presidente, tanto en los canales tradicionales como en las nuevas plataformas. La trayectoria reciente de Pedro Sánchez en la comunicación digital ha sido una constante evolución. Desde hace unos meses, y de forma incipiente, según la fuente, la estrategia de TikTok parece incluir vídeos en formato propio de TikTok, lo que favorece el engagement frente a formatos solo textuales o estáticos que se veían en otras redes. Sánchez ha pasado de una presencia más tradicional a esta adaptación más cercana, auténtica y muchas veces más desenfadada en TikTok. Sin embargo, sigue existiendo el reto de que los contenidos de carácter institucional no parezcan rígidos o poco virales en este entorno. Su popularidad en TikTok, figurando entre los perfiles políticos más seguidos, es un testimonio de su capacidad para reinventarse y captar la atención de una audiencia esquiva. Todo este trabajo de construcción de imagen, sin embargo, debe ser manejado con extrema cautela para no caer en la frivolidad y mantener la autoridad que su cargo exige. En cuanto a las últimas actualizaciones, mientras se preparaba este análisis, se ha podido confirmar que la estrategia de Pedro Sánchez y su equipo en TikTok no es una anécdota, sino una apuesta a largo plazo. La información disponible subraya la importancia de aumentar la frecuencia de publicación para alimentar el algoritmo de TikTok con publicaciones constantes, con variaciones en formato, que ayuden a ganar tracción. Esto significa que veremos al presidente y a su equipo más activos que nunca en la plataforma, con una producción de contenido regular y diversificada. Además, se ha enfatizado la importancia de adoptar los primeros segundos de cada vídeo para captar la atención y usar títulos, subtítulos o textos en pantalla que cuadren con formatos móviles rápidos. Es un lenguaje visual y narrativo específico, y están trabajando en dominarlo. Asimismo, será de vital importancia monitorizar y analizar qué tipos de contenido generan más vistas, más me gusta y más compartidos, para replicar esos formatos ganadores y abandonar los que tienen menor rendimiento. Es un enfoque científico de la comunicación, donde los datos mandan. Y, de la misma forma, se considera importante considerar distintas transiciones hacia formatos más dinámicos, quizás con jóvenes, con influencers o creadores de contenido que puedan conectar y refuercen el mensaje institucional de forma orgánica. Esto significa que no descartemos ver a Pedro Sánchez interactuando con figuras populares de TikTok, algo que, sin duda, revolucionaría la comunicación política en España y más allá. Recapitulemos todo este drama. Pedro Sánchez ha dado un salto al vacío, o más bien, al éxito, con su incursión en TikTok, buscando conectar con la generación Z. Su estrategia mezcla mensajes institucionales con un toque humano y casero, mostrando una cara inesperada del presidente. Con un presupuesto récord y un equipo especializado, Moncloa no solo apoya su cuenta, sino que ha expandido la iniciativa a ministros clave como Félix Bolaños y al propio gobierno. Las redes sociales están que arden, analizando cada movimiento, cada mensaje, cada like a Rosalía, en un intento de descifrar la autenticidad y el impacto político de esta audaz maniobra. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo político nunca descansa. Al final, la vida de los famosos, sean políticos o estrellas del pop, siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas,
están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Pedro Sánchez acierta con su estrategia en TikTok o es un riesgo innecesario? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.